Hola, soy la doctora Nancy Weissman de la Cátedra de Semiología del Hospital Nacional de Clínicas de Córdoba, Argentina. Trabajo en el servicio de neumonología del mismo hospital y en esta oportunidad vamos a revisar los conocimientos generales sobre radiografía de tórax de interés para estudiantes de medicina, médicos generalistas o internistas. En primer lugar, repasaremos nociones básicas sobre radiología y en una segunda etapa nos concentraremos en la lectura e interpretación de la radiografía de tórax. Los rayos X fueron descubiertos por un científico alemán llamado Wilhelm Conrad Roentgen, quien, experimentando con los tubos de Crookes para investigar la fluorescencia violeta que producían los rayos catódicos, descubrió un débil resplandor amarillo verdoso que tenía la capacidad de atravesar distintos objetos, desde papel hasta materiales metálicos. Usó placas radiográficas para demostrar que los objetos eran más o menos transparentes a los rayos X, dependiendo de su espesor, y realizó la primera radiografía humana usando la mano de su mujer. Los llamó rayos incógnita o rayos X porque no sabía qué eran. Entonces, ¿qué son los rayos X? Son una radiación electromagnética invisible ionizante. Dentro de las propiedades de los rayos X, recordemos que tienen poder de penetración y efecto fotográfico, es decir, luego de atravesar distintas interfaces, tanto objetos inanimados como organismos vivos pueden, al incidir sobre una placa radiográfica, reproducir su imagen. También pueden provocar un efecto luminiscente. Este es un fenómeno por el que los rayos X, al incidir sobre determinados materiales, provocan la emisión de luz visible. Finalmente, el efecto biológico se refiere a la consecuencia de la interacción con los tejidos que atraviesa, en los cuales causa ionización, pudiendo producir distintos cambios celulares, que consisten en cambios morfológicos y o funcionales o incluso provocar la muerte celular. Vamos a continuar hablando con una de las cualidades de los rayos X, que es el poder de penetración, el cual es el protagonista principal en la formación de las imágenes en radiología. Este poder de penetración, ¿de qué depende? Depende de la capacidad de la materia de la absorción de los rayos X, atributo que está relacionado con su densidad, número atómico, espesor y también el voltaje del cátodo. En general, a mayor densidad, número atómico y espesor, mayor es la absorción de los rayos X. Hasta hace algunos años se conocía solamente la radiología convencional, en la cual se obtienen radiografías al exponer a los rayos X una placa de película radiográfica cubierta con sales de plata. Actualmente existe la radiología digital. Se conocen dos formas. La indirecta, que consiste en el uso de una placa de fósforo fotoestimulante llamado plate, que luego es escaneado para obtener la imagen en una computadora, y la directa, que no necesita chasis. La obtención de la imagen la efectúa un receptor de imagen que luego la transmite a una computadora. ¿Cómo se realiza una radiografía de tórax? Los elementos requeridos son la fuente emisora de rayos X, la placa donde irá la radiografía cubierta con sales de plata o el plate de fósforo fotoestimulante y el cuerpo u objeto a examinar, que es nuestro paciente. Se debe respetar que el paciente esté en bipedestación, inspiración máxima y permanezca con un breve periodo de apnea, y el resto son elementos técnicos, cuestiones técnicas que debe respetar el radiólogo interviniente. Las ventajas de la radiografía de tórax consisten en que es una exploración radiológica básica, barata, accesible y rápida de realizar. En cuanto a las desventajas, es una de las exploraciones radiológicas más difíciles de interpretar, ya que requiere un alto nivel de entrenamiento porque es poco sensible y específica y una fuente importante de errores. Mencionamos que a pesar de ser una práctica de mucha utilidad en la exploración del tórax, es una fuente frecuente de errores.
Muchos de estos errores se originan producto de una imagen de mala calidad técnica, por lo que destinaremos parte de esta clase a recordar los criterios de calidad de una buena radiografía de tórax. Por otra parte, la falta de experiencia del observador, no haber visto suficientes imágenes, tanto normales y sus variantes como anormales, contribuyen a cometer errores. A veces esta falta de seguridad al interpretar las imágenes ocasiona un temor irracional a equivocarse, a no ver algo significativo, y con frecuencia este temor nos hace ver imágenes fantasmas, por lo que trataremos a lo largo de esta clase de aclarar todos aquellos puntos que puedan influir en la lectura de una radiografía de tórax. Entonces, ¿qué necesitamos para lograr nuestro objetivo? Necesitamos conocer los conceptos fundamentales, conocer la anatomía, variantes y artefactos, conocer la semiología básica radiológica. Necesitamos conocer algunas patologías que tienen signos semiológicos específicos, exploraciones de suficiente calidad y ver muchas radiografías de tórax normales. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales en la lectura de la radiografía de tórax? Debemos conocer las densidades, valorar la calidad técnica de la radiografía, en este sentido conocer los criterios de calidad, debemos conocer la anatomía del tórax y debemos tener una sistemática de lectura. En relación a conocer las densidades, nos detendremos unos minutos en repasar qué sucede cuando los rayos X inciden sobre la placa fotográfica y a modo de ejemplo usaremos la clásica placa cubierta de sales de plata para que se entienda de qué estamos hablando. Cuando la radiación pasa a través del cuerpo, una parte es absorbida y la que no es absorbida es utilizada para formar la imagen. Desde un punto de vista fotográfico, la imagen formada resulta de la composición de diferentes matices en una misma escala monocromática de negro o blanco. Dijimos que los rayos atraviesan según la mayor o menor densidad de los materiales. De esta forma, el aire, que tiene poca densidad, deja pasar gran parte de la radiación, la cual, al incidir sobre la placa radiográfica, lava o disuelve las sales de plata, provocando que la imagen resultante se vea de color negro. Lo opuesto ocurre con tejidos o materiales de gran densidad, como el hueso o el metal, los que atrapan los rayos al ser estos atravesados. El resultado será que la mínima llegada de rayos a la placa permita conservar el color blanco de las sales ya mencionados. En términos radiológicos específicamente, hablamos de imagen o zona negra o radiolúcida en el primer caso, ante la presencia de aire ya que deja pasar todos los rayos, y blanca o radioopaca frente a estructuras de mayor densidad como el hueso o metal que atrapan la mayor parte de ellos, impidiendo que llegue a la placa. Entre medio estarán los matices de negro y blanco provocados por tejidos medianamente transparentes a los rayos, como la grasa, que se verá de color gris, o la sangre, vasos y órganos macizos como el hígado, que se verán de un color blanco grisáceo. En la radiografía de tórax, las diferentes estructuras se corresponden con una determinada densidad radiológica. Encontramos densidad aire, o sea, se aprecian de color negro, la tráquea, los bronquios principales y los campos pulmonares. El tejido celular subcutáneo, los planos faciales, musculares y la punta cardíaca tienen densidad grasa, o sea, se ven de color gris oscuro. El mediastino, las arterias y venas pulmonares tienen densidad agua, por lo tanto se visualizan de gris claro o blanco opaco. El esqueleto óseo y todo aquello que tenga calcio o se osifique presenta densidad calcio, por lo tanto se verán de color blanco brillante. Dentro de los puntos que nos permiten minimizar el riesgo de cometer errores durante la lectura de una radiografía, contar con una radiografía de buena calidad técnica es un aspecto de gran importancia. Existen normas básicas que deben ser respetadas con este fin. Estas son la rotulación, respetar la extensión, conservar la simetría, que tenga la penetración adecuada y la inspiración. Rotulación.
Internacionalmente se acepta que la identificación del paciente debe aparecer en el ángulo superior derecho, donde se verificarán sistemáticamente el nombre completo, la edad, el sexo y la fecha de realización. En relación a la extensión, esta debe incluir desde los vértices pulmonares hasta los ángulos costofrénicos o diafragmáticos. También deben incluir el tercio superior de ambos húmeros, clavículas y escápulas. Debe poder verse la caja torácica completa y también visualizarse las tres últimas vértebras cervicales. En el caso de esta radiografía de tórax de una paciente de sexo femenino, se han respetado la inclusión de la totalidad de los campos pulmonares, desde vértices hasta senos costofrénicos. Se pueden visualizar el tercio superior de húmeros, clavículas y escápulas, encontrándose estas últimas por fuera de los campos pulmonares, y están presentes las últimas vértebras cervicales. Además, se ve la caja torácica en su totalidad. Por estos motivos se puede concluir que es una placa de buena calidad técnica en lo que respecta a la extensión. Otro punto importante es la simetría, fuente de numerosos errores cuando no se tiene en cuenta este detalle. Para que una placa sea simétrica o centrada, la distancia que hay entre una línea media imaginaria que pasa por las apófisis espinosas y el extremo proximal de las clavículas debe ser similar. ¿Cuál es la importancia de la simetría? Recordemos que por tratarse de una imagen unidimensional que se obtiene del interior del tórax, donde hay numerosos órganos agrupados y yuxtapuestos, sobre todo a nivel de mediastino, la lectura visual de estas imágenes estarán condicionadas y deberemos guiarnos por el conocimiento que se obtiene de una única orientación espacial y con una dirección postero-anterior. De lo contrario, podríamos interpretar una cardiomegalia donde no la hay, o presencia de ensanchamientos mediastinales o masas o nódulos inexistentes. Por ejemplo, en esta radiografía la simetría no se ha respetado, por lo que aparenta un ensanchamiento del mediastino que seguramente motivará la realización de un ataque de tórax posterior con el fin de aclarar la imagen. La cantidad de rayos que atraviesen el tórax debe ser el adecuado, como ya dijimos. Esta cualidad se denomina penetración. Se dice en general que una radiografía está bien penetrada cuando se puede observar la columna vertebral tenuemente segmentada por los discos intervertebrales detrás de la sombra cardíaca. Si no se respeta este requisito, podría pasar lo que observamos en esta radiografía, que es demasiado blanca o blanda, según los términos radiológicos, y que por la inexperiencia podría confundir y generar interpretaciones erróneas, como por ejemplo creer que hay infiltrados pulmonares bilaterales. Lo contrario se presenta cuando hay exceso de rayos. La radiografía resulta demasiado negra, dura o quemada. Las playas pulmonares no se ven con claridad y aparenta ausencia de parénquima pulmonar, por lo que puede llevar a errores comunes como ser confundido con enfisema pulmonar, por ejemplo. Finalmente, la inspiración es el atributo que completa la condición de calidad técnica. Si la radiografía está bien inspirada, se deberán poder contar de 6 a 8 arcos costales posteriores o hasta 10 si son anteriores. La importancia de la inspiración queda bien ilustrada en estas radiografías de la misma paciente, en las que si no estuvieran convenientemente rotuladas, se podría asumir que son de dos pacientes diferentes y, por supuesto, incurrir en el error de interpretar como cardiomegalia en la radiografía de la derecha. Radiografía de tórax normal. La lectura de una radiografía de tórax debe ser metódica. Esto implica que deberemos observar la radiografía desde afuera hacia adentro, esto es, desde lo general a lo particular, comenzando con los tejidos blandos, músculos, tejido seroso cutáneo, mama y óseo.
inspeccionar mediastino e hilos pulmonares para finalizar con los pulmones y la pleura. Al observar las partes blandas, pondremos atención al grosor global y buscaremos zonas más oscuras o negras, las que pueden ser evidencia de presencia de aire, o sea, enfisema subcutáneo, o calcificaciones que con frecuencia acompañan procesos neoplásicos. En la parte ósea contaremos las costillas, identificando el arco anterior y posterior, comparando simétricamente y buscando que se mantenga la continuidad del arco costal. Siguiendo con nuestra lectura metódica, observaremos el mediastino. Recordemos que el mediastino es el espacio delimitado lateralmente por las pleuras viscerales, anteriormente por el esternón y la columna por detrás. Contiene todos los órganos torácicos excepto el pulmón. En la proyección posterior-anterior es posible identificar los márgenes de las cavidades cardíacas y vasos principales. El término radiológico es arco para referirse a las líneas que dibujan la silueta cardíaca. Así, el arco inferior izquierdo se corresponde con el ventrículo izquierdo. El arco medio corresponde a la arteria pulmonar y el arco superior, un poco más convexo que los anteriores, al botón aórtico. A la derecha visualizaremos el arco inferior derecho, que se corresponde con la aurícula derecha, seguida hacia arriba por una línea más o menos recta que se corresponde con la desembocadura en esta aurícula de la vena cava superior. En la proyección de perfil debemos poder visualizar el espacio retroesternal y retrocardíaco. Ubicaremos la tráquea y el bronquio lobar superior izquierdo. En relación a los márgenes cardíacos, los arcos anteriores corresponden a las cavidades derechas, mientras que los posteriores a las izquierdas. Así, el arco inferior del borde anterior se corresponde con el ventrículo derecho, seguido de la emergencia de la arteria pulmonar. Proyectándose como una opacidad blanquecina en la zona superior del mediastino, veremos el arco del callado aórtico que se continúa luego con la aorta descendente. En el borde posterior cardíaco, una pequeña porción cercana al diafragma pertenece a la sombra del ventrículo izquierdo, seguido del arco correspondiente a la aurícula izquierda. Finalmente, en relación a la silueta cardíaca, debemos calcular el índice cardiotorácico, el cual es una aproximación del tamaño cardíaco. En caso de un índice mayor a 0,50 se deberá verificar si hay un verdadero aumento de las cavidades cardíacas por medio de un ecocardiograma, ya que este índice es poco fiable para identificar cardiomegalia, en especial en pacientes obesos. Continuando con la lectura metódica, vamos a localizar los cilios pulmonares. Los cilios pulmonares corresponden a la bifurcación de la tráquea en los bronquios principales derecho e izquierdo, que se encuentran acompañados por ramas de la arteria pulmonar. Por tratarse de este hecho, la densidad de los cilios es de densidad agua, la aportada por los vasos, y la peculiaridad en relación a la ubicación de los hilios pulmonares es que la emergencia de los bronquios se produce de forma oblicua, encontrándose el hilio pulmonar izquierdo un poco más alto que el derecho. Continuando con la lectura metódica, nos vamos a detener unos minutos en los pulmones y las pleuras. Primeramente vamos a recordar que ambos pulmones se encuentran divididos en lóbulos, el derecho en 3 lóbulos, el izquierdo en 2, y esto es gracias a la presencia de las cisuras que en condiciones normales no deben observarse en la radiografía de tórax. Las cisuras mayores se desprenden en las regiones posteriores y se dirigen hacia adelante de forma oblicua para terminar más o menos a la altura del tercio anterior de ambos hemidiafragmas, y la cisura menor se desprende de la cisura mayor dirigiéndose hacia adelante de forma horizontal a la altura del cuarto espacio intercostal o cuarta costilla. Entonces, las cisuras no deben observarse y solamente aparecen cuando son el asiento de alguna colección líquida o se encuentran engrosadas por procesos fibróticos o neoplásicos.
A continuación, nos vamos a detener en los campos pulmonares. Los campos pulmonares se encuentran atravesados por una delicada red de aspecto arborescente que se debe a la ramificación de la arteria pulmonar, que se denomina trama pulmonar. En condiciones normales, esta trama pulmonar es mucho más evidente a nivel de las bases que de los vértices, y este hecho tiene que ver con que cuando el paciente se encuentra en bipedestación, tiene los vasos de los vértices colapsados y esto contribuye a la densidad aire. Por otra parte, es mucho más evidente a nivel de la región periliar que a nivel de las regiones subpleurales. Entonces, lo más importante en relación a la trama pulmonar es recordar que ese aspecto arborescente es mucho más evidente a nivel de las bases, porque puede suceder que recibamos una radiografía de muy mala calidad técnica, como la de la imagen de la derecha, que sobre todo no ha respetado el requisito de la cantidad de rayos. Se trata de una placa blanda, en donde aparentaría tener un reforzamiento intersticial bilateral y difuso, especialmente marcado a nivel de los vértices, hallazgo que muchas veces es interpretado como que se trata de una patología de tipo intersticial de diversas etiologías. A continuación vamos a observar los cilios pulmonares y, como ya dijimos, evaluar cómo está su localización y las características particulares, y que el izquierdo esté más elevado que el derecho. Vamos a observar los diafragmas. Los diafragmas deben mantener o conservar esa forma convexa hacia arriba, suave, que los caracteriza. Y es muy importante tener presente que el diafragma derecho siempre debe estar más elevado que el izquierdo, pero no más de 2,5 centímetros. Y finalmente vamos a evaluar las características de los senos costofrénicos, los cuales deben estar despejados, no deben estar velados, y cuya densidad debe ser densidad aire. En la proyección de perfil debemos localizar el espacio retroesternal, localizar la tráquea, localizar los cilios, localizar los diafragmas y recordar que los diafragmas se encuentran a distintas alturas, por lo tanto la línea superior va a corresponder al diafragma derecho. Localizar el espacio retrocardíaco y observarlo especialmente. Recordemos que es una zona que debe ser de densidad aire, por lo tanto verse negra. Ver el seno costofrénico posterior, que siempre está un poco más descendido que el anterior. En la práctica es un lugar muy útil para localizar los derrames de pequeño volumen. Y luego localizar las tres últimas vértebras dorsales. Si dirigimos la mirada desde arriba hacia abajo, vamos a ver que la radiodensidad se va atenuando y que se ven un poco más claras estas últimas vértebras. Este es un detalle muy importante que siempre debemos tener presente, porque si estas se ven más opacas o tienen la misma densidad que el resto de las vértebras dorsales, podría ser evidencia de la presencia de un infiltrado a este nivel. Bueno, ¿por qué es importante la radiografía de tórax de perfil? Esto se puede ilustrar en estas dos radiografías pertenecientes a la misma paciente. Vemos a la izquierda, en la proyección anteroposterior, de que se proyecta a nivel de la silueta cardíaca una imagen pobremente definida, pero que aparentemente es redondeada y que tiene dos densidades en su interior. En cambio, en la proyección de perfil, al observar el espacio retrocardíaco, vemos con mayor nitidez esa imagen, y efectivamente es redondeada y tiene un nivel hidroaéreo en su interior. Hay dos densidades, densidad aire y densidad agua, por lo cual uno podría sospechar que se trata de una hernia de hiato. Condición que no la podríamos haber afirmado fehacientemente de no contar con la radiografía de perfil.